Tranquilo. Cordial saludo, somos el grupo 87, conformados por Alejandro Castrillón, Ana Sofía Méndez Narváez y Yuledi Fernández Narváez Narváez. Este es el video de la etapa 5, es el grupo focal, en el cual responderemos las interrogantes planteadas en la guía. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad? La construcción de las subjetividades en torno a la verdad, según el informe final de la Comisión de la Verdad, es un proceso complejo que involucra la interacción entre los sujetos y su entorno social y cultura. Según el informe, las subjetividades se forman a partir de las experiencias vividas por los individuos, así como las interpretaciones y significados que atribuyen a esas experiencias. Las subjetividades se construyen en relación con la verdad a través de la reconstrucción de una memoria histórica, la reflexión crítica y la narración de testimonios que revelan diferentes perspectivas y versiones de los hechos. Mi respuesta a la pregunta es la siguiente. El informe final de una comisión de la verdad puede variar según el país o el contexto en el que se elaboró. En general, sin embargo, se puede decir que la construcción subjetiva de la verdad en torno a este tipo de informes o de lecturas países específicos. Al hacerlo, las comisiones de la verdad buscan desarrollar una narrativa colectiva de lo que sucedió, reconociendo las diversas perspectivas y experiencias de las víctimas y sus familias, así como los perpetradores y otros actores revelantes. Esta narrativa colectiva puede generar diversos grados de subjetividad en torno a la verdad dependiendo de la interpretación de cada uno haga del informe final. Por ejemplo, algunas personas pueden sentir que se ha hecho justicia y que se ha reconocido el sufrimiento que han experimentado, mientras que otras pueden sentir que su dolor ha sido aliviado o que no se han abordado todos los aspectos revelantes de la verdad. De todos modos, generar subjetividad en torno a la verdad en el informe final de una comisión de la verdad puede fomentar la reconciliación y construcción con una sociedad más democrática y justa al permitir la discusión y el debate público sobre lo que sucedió y sus consecuencias. Okay. Mi respuesta a la pregunta es la siguiente. En primera instancia, el término subjetividad alude esencialmente a una cualidad de percepción, razonamiento y lenguaje que se basa en la perspectiva del sujeto. Por lo tanto, está influenciada por los intereses y preferencias particulares del sujeto sin detenerse a pensar en las cosas. Por otra parte, el concepto de verdad hace referencia a la descripción de algo que es verdadero, que está acorde con la realidad. Es decir, por ejemplo, que las afirmaciones de una situación X o Y coinciden con los hechos sucedidos. Teniendo en cuenta lo ya mencionado, puedo argumentar que las subjetividades se construyen en torno a la verdad, ya que dicha subjetividad permite que haya una verdad de la realidad, tanto de nosotros mismos como de los demás. La subjetividad es cultural y social. Los procesos en ella se viven de forma externa y posteriormente de forma interna. Teniendo en cuenta lo que dice Rosa Suárez, no existe una única verdad total y absoluta, así como queríamos que existiera, que nos dice, que nos diera el parámetro exacto de la verdad. No existe. Existen las verdades y qué dolorosas que son, que es tener que aceptar los hechos y los actos que cometimos que no somos capaces de reconocer. Entonces, allí es donde viene el juego de cuál es la verdad, qué es lo que ha causado tanto escazor y tanta reacción en estos informes. Rosa Suárez, citada por Valencia a 2022. Con relación a un hecho que se vive, se saca una conclusión subjetiva de lo que acontece y significa para sí mismo, mediada por la verdad. Es la verdad de esa persona, es decir, una verdad subjetiva. Ya si se implica en el contexto, se analizan otras posturas que se dará cuenta que hay otras verdades desde el punto de vista de otros. Continúa mi compañero con la siguiente pregunta. Muy bien, gracias compañera. La siguiente pregunta es, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguiera cometiendo estos actos violentos? Como mencionarse por respuesta anterior, la construcción de la subjetividad en torno a la verdad implica comprender cómo las experiencias individuales y colectivas moldean las percepciones de la realidad y la formación de las identidades. Como bien lo menciona Capote, 1999, la subjetividad se desarrolla
en un proceso de interacción entre los aspectos individuales y sociales, donde los sujetos construyen significados a partir de su contexto sociocultural y sus propias experiencias. Ahora bien, con respecto a la pregunta de qué hicimos, qué estamos haciendo y por qué se permitió tanta violencia, es importante reconocer que la construcción de la subjetividad implica la interacción de múltiples factores individuales y sociales. Los sujetos en su condición de actores sociales son influenciados por dinámicas políticas, económicas, culturales y psicosociales, que pueden fomentar o perpetuar actos de violencia. Como señala González Rey, 2008, los sujetos se construyen como seres histórico-sociales y las representaciones sociales y los discursos presentes en su entorno influyen en la forma en que perciben la realidad y actúan en consecuencia. En relación sobre la violencia y por qué se permitió durante tanto tiempo, podemos analizar de la perspectiva de la subjetividad y los sujetos sociales de González Rey 2008, que explica que la subjetividad es un proceso dinámico en que el sujeto construye significados y sentidos a partir de las experiencias sociales. Desde esta perspectiva, los sujetos pueden ser considerados como agentes activos en la construcción de la realidad social. Compañera. Compañera Ana Sofía, estás muteada. Perdón, mi respuesta a la pregunta es la siguiente. Desafortunadamente se ha permitido que contienen muchos incidentes de violencia durante muchos años, debido a que una variedad de razones que incluyen la inacción de las autoridades, la corrupción, la impunidad, la falta de recursos y la falta de conciencia social. En muchos casos, la violencia ha continuado debido a la falta de una respuesta efectiva por parte de las fuerzas del orden o porque las propias autoridades se han involucrado en las violencias. También puede haber una falta de recursos para investigar y enjuiciar a los perpetradores violentos o una falta de voluntad política para abordar el problema de manera efectiva. Además, la violencia a menudo se perpetúa por la falta de conciencia social y cultural, lo que puede normalizar ciertos tipos de violencia o deshumanizar a ciertas poblaciones. También puede haber una cultura de impunidad en la que los perpetradores no rinden cuentas con sus acciones. Es importante abordar estos temas de manera integral con acciones que involucren a las autoridades, a la sociedad civil y a las comunidades afectadas por la violencia. Esto podría incluir la forma de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento del sistema judicial, la educación, la sensibilización social y la promoción de los derechos humanos, la paz y entre otras medidas. Compañera. Continuando con la respuesta, desde mi perspectiva, la economía, la política y la cultura y la sociedad en sí han permitido dichos actos de violencia, pues cada individuo percibe la realidad desde su subjetividad. En la mayoría de los casos, no dan cabida al punto de vista de otros. Las personas a cargo del poder no desempeñan su rol como sujetos sociales en pro al desarrollo de la sociedad y su bienestar, velando por la seguridad de los mismos. No visualizan la realidad inherente de otros sujetos, lo que conlleva a desencadenar una serie de eventos crueles de violencia. Sin embargo, mediante la Comisión de la Verdad y otros canales se permitió dar a conocer las diversas subjetividades de los sujetos que vivieron hechos violentos por parte del conflicto armado, su construcción de historias experimentales comunes. Estos sujetos representan una identidad colectiva, dando a conocer la elaboración y preparación de un proyecto, utopía, demostrando fortaleza para llevarlo a cabo y cumplirlo. A continuación, mi compañero. Muy bien, compañera. La última pregunta es, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de paz? La cultura de paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad. Para empezar a construir una cultura de paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad, es necesario abordar los diversos aspectos relacionados con la subjetividad y el sujeto social. La Comisión de la Verdad convoca la paz grande y destaca la importancia de la verdad como base de la convivencia y la no repetición de los conflictos. En ese sentido, construir una cultura de paz implica reconocer y visibilizar las múltiples voces y experiencias de las personas que han vivido el conflicto, como el testimonio de Antonio, el guerrillero urbano, Socorro Mosquera, habitante de la Comuna 13 de Medellín, y Teresa, campesina de Sumapaz. La construcción de una cultura de paz también implica potenciar la participación y la acción colectiva de los sujetos sociales. Según Gómez, 2001, la potenciación en la intervención comunitaria se refiere a promover las capacidades de la comunidad para identificar sus propias necesidades y fortalezas y para tomar acciones colectivas que generen cambios positivos.
Esto explica brindar un espacio de diálogo y participación ciudadana, así como promover la organización y el empoderamiento de las comunidades. Comisión de la Verdad, González Rey 2008, dinámicas y procesos organizativos de mujeres negras en la ciudad de Bogotá. Compañera. Mi respuesta es la siguiente. La construcción de la cultura de paz es un proceso que requiere la participación activa de todos los miembros de una comunidad. Si se quiere dar respuesta a la demanda de los informes de la Comisión de la Verdad, es necesario considerar una serie de medidas que contribuyan a construir una cultura de paz. Algunas de estas medidas son promover el diálogo y la participación activa de todos los miembros de la comunidad. Es importante crear espacios de diálogos y participación donde todos los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de expresar su punto de vista e ideas e inquietudes sobre temas relacionados con la paz y la reconciliación. La segunda sería promoción de la educación. La educación es un elemento clave en la construcción de una cultura de paz. Es importante promover la educación en valores como la compasión, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos. La educación también puede ayudar a las personas a comprender la importancia de la verdad y la construcción de paz. Involucrar a los jóvenes. Los jóvenes son son los futuros líderes de sus comunidades y es importante involucrarlos en la construcción de una cultura de paz. Se pueden desarrollar programas de actividades para permitir que los jóvenes desarrollen habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la promoción de la tolerancia y el respeto. Promoción a de la justicia. La justicia es un elemento esencial en la conciliación de la paz. Es importante asegurar que se haga justicia en los casos de violencia y violaciones de derechos humanos y poner en marcha medidas para evitar que se repita. Fomentar la cooperación entre los diferentes actores sociales es clave para construir una cultura de paz. Es necesario fomentar la cooperación entre los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y el sector privado para promover conjuntamente la paz y la reconciliación. En definitiva, la construcción de la cultura de paz es un proceso continuo que requiere la participación de todos los miembros de una comunidad. Se debe tomar medidas concretas para promover el diálogo, la educación, la participación juvenil, la promoción de la justicia y la cooperación entre los diferentes actores sociales. Mi compañera. Mi respuesta a la pregunta es la siguiente. Existen diferentes formas con las que se aporta a la construcción de paz, por medio de la formación, mediante la construcción de vínculos o creando espacios adecuados para que las organizaciones de víctimas del conflicto sean reconocidas social y políticamente, pero siendo partícipe de tales herramientas, aportando experiencias y saberes para aprovechar las redes del Estado con la sociedad civil. Castillo et al. 2020. De esta forma, la potenciación es un elemento fundamental en el desarrollo e innovación de la humanidad, siendo este el proceso a través del cual un individuo o grupo adquiere recursos y control para asumir actividades o implicarse en conductas que previamente trasciendan sus habilidades. Adams, 1990, citado por Gómez, L. 2001, página 56. En pocas palabras, la potenciación permite elevar el nivel de interacción humana en términos de salud, habitación, capacidad, formas de apoyo a la naturaleza, etc. Asimismo, este ámbito se encuentra relacionado tanto con la participación individual respecto a la vida y la participación de tipo democrático respecto a la vida de la comunidad. Esta sería mi respuesta. Muchas gracias, compañeras, por sus respuestas ante las interrogantes planteadas. Ahora debemos paso a las conclusiones. Voy a volver a repetir las preguntas y con base a lo que hemos suministrado, con base a nuestras perspectivas y subjetividades, vamos a dar una conclusión. La primera pregunta, para que la tengamos, para que la recordemos, es ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad? ¿Alguna quiere empezar tomando la palabra? Bueno, diría que mi conclusión sería que para construir en sí se debería como tener en cuenta que todos no tenemos como la misma verdad, ¿no?
como en un ejemplo di en mi texto, cuando como una persona puede decir eh, a lo que cogieron a la persona, sí, pasó mi dolor, eh, ya me siento bien porque pagó por los errores que cometió, como otras personas pueden comentar que no. Entonces, comprender y entender la opinión de la otra persona, ahí se podría como construir. Ok, Ese sería. Bueno, desde compañera. mi perspectiva, concluyo que, bueno, la subjetividad permite que haya una verdad, o sea, la verdad de la realidad, pero esta verdad se basa en la realidad de la persona que vive el acontecimiento, el hecho. Con ello quiero decir que la verdad es subjetiva, cada quien tiene una verdad subjetiva, todo sujeto tiene una verdad subjetiva de acuerdo a los acontecimientos o hechos que ha vivido. A partir de ahí se construye la subjetividad a partir de la verdad. También hay que denotar que no hay una verdad absoluta en general, global, pues cada individuo tiene su verdad de acuerdo, como digo, a los acontecimientos que vive y hay que respetarla. Las diferentes posturas, acontecimientos, similitudes y demás aspectos. Muy bien, compañera. Me gustaría retomar muy bien lo que acabas de decir, que no existe una verdad absoluta. La verdad es una interpretación de un hecho y muchas personas pueden interpretar los hechos de maneras diferentes. Ahí es donde recae la subjetividad y es ahí donde la Comisión de la Verdad quiere llegar, que es escuchar la historia de todos. Porque la Comisión de la Verdad no trata de lanzar juicios, no trata de decir el bueno y el malo, la víctima y el victimario. Bueno, en casos específicos sí lo ha hecho, pero no se centra solamente en escuchar un lado de la historia, sino que escucha a todos, con el fin de no construir una verdad absoluta o la verdadera verdad, entre grandes comillas, sino que trata de llegar a un consenso, de decir, sucedió esto, sucedió A, todos experimentamos A de muchas maneras diferentes, pero al final de cuentas A nos afectó, el conflicto armado nos afectó, la violencia nos afectó, a unos más que a otros, pero al final de cuentas todos salimos heridos y lo que busca la Comisión de la Verdad es que escuchar a todos los heridos y evitar que se vuelva a repetir esto. La construcción de la verdad, la construcción de la subjetividad en torno a la verdad se basa en eso, en escuchar a todos cómo interpretaron un hecho y con base a esto generar un recuento. Así lo interpreto yo. La siguiente pregunta es, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que siguieran cometiendo estos actos violentos? Compañera, ¿alguna quiere ¿Qué empezar? hicimos? La verdad no hicimos nada. ¿Por qué no hicimos nada? Por miedo a que nos ataquen, a que nos hagan un daño o que hagan un daño a algún familiar. Entonces, no hicimos nada, nos quedamos callados. A veces de pronto pensamos en hablar si otra persona hablaba también, para así nosotros poder hablar. ¿Qué estamos haciendo? Ya en el transcurso del tiempo ya estamos escuchando esos problemas que de pronto por no querer involucrarnos, no hacíamos nada antes y ahora ya queremos involucrarnos, de pronto un poco tarde, pero ya estamos escuchando y ya nos queremos involucrar en esos temas de todo lo conflicto armado y todo lo que ha pasado. ¿Por qué permitimos esto? Como lo dije, lo permitimos por quedarnos callados, por no ser de pronto lastimados o porque también como no nos estaba pasando a nosotros, entonces nos hacíamos a un lado y decíamos, como no es a nosotros, entonces no nos lastima a nosotros, que le pase a los demás. Entonces, por esa razón permitimos que hubiera tanto daño a tanta persona que no merecía de pronto ese daño. Ok. Eh, Me gustaría continuar. Qué pena, compañera. Te vi como inspirada, te para ahí. Me gusta cómo estás llevando las cosas. Considero que no hicimos nada. Por lo menos en mi caso, que fui una persona que creció en la ciudad, yo sentí o siempre se me narró este conflicto armado afuera, las personas de la periferia, las personas del campo. Pero no era así. Como mencioné en mi respuesta anterior, en la conclusión anterior, y como te escuché, nos afecta a todos. Todos hacemos parte de esto. No hicimos nada. Y también concuerdo contigo, actuamos tarde. La Comisión de la Verdad tuvo que haber sido un proceso que tuvo que involucrar más tiempo, porque no son del 2000 acá. Es un conflicto que lleva generaciones, que lleva años. Es un país que lleva mucho tiempo en guerra
y nos hemos demorado mucho en actuar, pero lo estamos haciendo y considero que estamos llegando al menos a escuchar a todo el mundo, que todo el mundo está teniendo su tiempo para poder expresarse y poder hablar. ¿Y por qué permitimos que pasara tanto tiempo esto? Considero que nos faltó una guía, nos faltó que se preocupara por el pueblo y dijera, paremos esto, paremos esta masacre, ya no me importaba quién se queda con la tierra, no me importa quién se queda con la plata, paremos esto porque hay muchas personas heridas. Hay madres que quedaron sin hijos, esposas que perdieron a sus maridos, niños que crecieron sin padres o niños que desde temprana edad se enlistaron a coger un rifle en el brazo. Esas cosas no tenían que haber pasado. Pasaron porque nos faltó un líder, nos faltó alguien que se pusiera la camisa, como dicen muchos, y dijera, hay que parar esto. Ahora sí, compañero. Ya pues. Bueno, en cuanto a mí me concierne, pues yo soy una persona del campo, se podría decir. En la zona rural, Argelia Cauca es catalogada como zona roja. Y sí, o sea, he vivido en carne propia muchos acontecimientos de tal índole, por el conflicto armado. A las personas del campo, casi la voz de ellas no es escuchada. ¿Por qué? Porque dicen, no, el campo, bueno, es algo como aparte, si me hago entender, el gobierno, el Estado como tal, no da como prioridad a las zonas rurales, más que todo se basa en la zona, sí, en las ciudades y ello, en las infraestructuras. El gobierno invierte, o sea, creo que esto viene desde ahí. El gobierno invierte más en armas que en educación, más en militarización que en educación. Entonces creo que desde ahí viene. ¿Qué hicimos? No hicimos nada. ¿Por qué? Por miedo, por temor, porque no éramos escuchados, porque faltó y demás, como ya lo han comentado mis demás compañeros. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hoy día, gracias a Dios, a la Comisión de la Verdad y otros programas, se han escuchado esas diversas subjetividades que se adquirieron a partir de los acontecimientos del conflicto. No se puede hacer mucho más que escuchar, reflexionar, brindar el apoyo y mediante ello contribuir a un desarrollo para que esto no suceda, o sea, no siga sucediendo o llegar como a un acuerdo o a un límite donde haya un balance. No se ha logrado mucho hasta ahora porque el proceso es nuevo. Como decía mi compañero, desde hace mucho debió, no sé, haber un programa o algo que fuera la voz de las personas que estaban viviendo estos acontecimientos, pero no lo hubo. Es nuevo y pues actualmente está en proceso. ¿Por qué no hicimos nada? Por el miedo, por el temor a que, como decía mi compañera, nuestras acciones repercutieran a nuestros seres queridos, les hicieran daño. Nadie nos proporcionaba esa seguridad de que sí íbamos a estar protegidos si hablábamos de lo que estaba sucediendo y aconteciendo en nuestras localidades. Esa es mi perspectiva. Ok, ya como última pregunta es, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz? ¿Cómo se puede empezar a construir la cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Alguna? Pues diría que primero que todo, escuchando a la otra persona, entendiendo, comprendiendo, dialogando, cada uno dando su opinión, eh, para así poder que ese diálogo llegue a una solución, para que esa solución ayude a que la paz se dé, no criticando ni fomentando el irrespeto ni nada, haciendo mucho diálogo con toda la comunidad, ayudando a que los jóvenes tengan una charla donde se les explique todo lo de lo que es la paz, la subjetividad de la verdad, todo eso para que ellos tengan como un concepto y puedan entender y comprender todo lo que está pasando. O sea, en esos jóvenes también implementar lo que es el respeto, o sea, muchos valores que ayuden a que ellos entiendan y comprendan y ayuden a que la paz se dé. Entonces, si en comunidad nos reunimos y hacemos todas esas cosas, podemos llegar a que la paz se dé. Entonces, esa sería como mi conclusión. Ok, bueno, mi conclusión respecto a esta pregunta y teniendo en cuenta la respuesta, perdón, que di, mm, una sola persona no puede cambiar el mundo.
pero sí puede cambiarse a sí mismo, o sea, el cambio se puede ver reflejado en sí mismo y posteriormente lo proporciona hacia otras personas. ¿Desde dónde vendría el cambio? El cambio vendría desde el hogar, desde inculcarle a las nuevas generaciones desde ahora los valores, el respeto, la responsabilidad, la flexibilidad, ¿sí? Porque no basarse en el yo esto, yo lo otro, no, darle cabida a las demás personas, al prójimo, ser, o sea, no fuerte, sino cuando otra persona argumente, ok, entender la postura de la otra persona y también dar a conocer la postura de sí mismo. Y a partir de ello, si se puede, si no son muy contradictorias, conglomerarlas. Y si se puede conglomerar, pues hallar una conglomeración. Otra cosa, el proceso para una paz tiene que ser constante. No es que lo hacemos ahora y bueno, ya no es de un día, no es de un año, es de estar en constante apoyando a este proceso, de que se siga dando y que no termine y que poco a poco, de generación en generación, vaya siendo más fuerte, más pertinente y que las nuevas generaciones que vayan surgiendo lo tengan muy presente. ¿Para qué? Para tener una sana convivencia, una mejor calidad de vida, mejor oportunidad también para los demás, para todos en sí, porque es un compromiso, una responsabilidad de todos. Esa es mi respuesta. Ok, pues comparto con ustedes dos, compañeras, me parece que sus conclusiones al que llegaron me parecieron muy acertadas. Me gustaría mencionar algo muy pertinente, que es para lograr esta paz, la cultura de la paz que nos pide la Comisión de la Verdad, es por medio de la potenciación. Considero que ese concepto lograría enmarcar muy bien lo que dicen las dos, que es potenciar las comunidades, llegar a un momento de diálogo donde todos puedan ser escuchados y puedan ser y puedan expresarse. Esto implica brindar espacios de diálogo y participación ciudadana, así como promover la organización y el empoderamiento eh, deme un segundo, y el empoderamiento de las organizaciones y de las comunidades. Considero que es eso. Eh, considero que eso serían las tres conclusiones a las tres preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias.